Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra sesión correspondiente al mes de abril. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Águeda Celeste Grajeda Pérez con el tema Valoración de riesgo suicida en pediatría. Para conocer un poco a la doctora, bueno, pues ella es médico cirujano y partero, egresado de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, médico psiquiatra por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano en Puebla. Psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro en Ciudad de México. Actualmente adscrita a la consulta externa de Psiquiatría en el Hospital Dr. José Torres Orozco en la ciudad de Morelia y práctica médica privada. Bienvenida, doctora. Adelante. Hola, buenas noches. Una disculpa, estoy aquí apenas llegando, pero ya en un momentito iniciamos. ¿Cómo vamos en participación? Esperamos todavía que se agreguen algunos más. Adelante, doctora, podemos dar comienzo. Ok, de acuerdo. Listo. ¿Por ahí se verá bien? Sí, doctora. Se ve y se Ok, escucha bien. bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por su paciencia. Pues estamos aquí a sus órdenes y vamos a comenzar con este tema. Les agradezco pues mucho la invitación. La verdad es que definitivamente es pues un placer, pero más que nada es un consuelo, incluso pues la apertura de que cada vez más áreas de la medicina y ojalá que incluso fuera de la medicina pues estén animando a hablar de esto que nos cuesta tanto trabajo hablar y que es tan necesario pues tomar en cuenta, ¿no? Ya no podemos no hablar de suicidio, ya no podemos no atender a una situación que es innegable y que por más dolorosa que no sea hablar de ella, pues tenemos que empezar a atender. Me pidieron que hablara de suicidio en niños. Creo que cuando me expresan algo así es por que lo más difícil es hablar justo de la infancia, ¿no? Tenemos, yo creo que ustedes en el área de pediatría bien lo saben, y la verdad es que como población en general, algo que nos va a ocurrir es que tendemos a idealizar a las infancias. Queremos pensar que a los niños no va a pasarles sufrimiento alguno. Queremos pensar que en ellos no tienen por qué llegar a puntos así. Y bueno, algunos de los comentarios que podemos escuchar con mucha frecuencia van a ser situaciones como ¿qué va a tener un niño para querer suicidarse, no? Y la verdad es que, pues sí, pueden tener muchas cosas y pues vamos a comenzar con ello. Por mi parte, puedo sugerir que si durante la conferencia quisieran hacer alguna pregunta, la pueden ir agregando al chat y las atendemos al final, pues con la intención de que no pierdan alguna. Igualmente, pues por supuesto les voy a compartir mi correo electrónico por si quisieran atender alguna situación en especial, justamente por lo difícil que de repente es tratar el caso, ¿no? Bueno, tenemos que la Organización Mundial de la Salud en el último Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que fue en septiembre del año pasado, septiembre 10, promueve este lema de Aún hay esperanza y vamos a buscar promover la... Perdón, no me está respondiendo la materia.
perdón, crear esperanza a través de la acción. Cuando hablamos de suicidio, hablar de muerte en general nos va a confrontar con nuestro propio miedo a la muerte. Hablar de suicidio puede despertar uno de los más grandes miedos. Sin embargo, no podemos detenernos ahí y lo que ellos proponen es que pues, tenemos que poner justamente manos a la obra para poder dedicarnos a... Tenemos la situación de que el suicidio es actualmente un problema de salud pública y quizás pueda ser difícil de comprender, pero pues ya no se puede negar. ¿Qué vamos a tener aquí? Se considera un problema de salud pública porque a pesar de que ya hace décadas se están intentando múltiples intervenciones, los números en suicidio no se han reducido. Se encuentra entre las primeras 20 causas de muerte a nivel mundial para todos los grupos de edad. Una de cada 100 muertes en todo el mundo es debida al suicidio. La tasa mundial es variable. Actualmente la OMS reporta 3.5 hombres por cada mujer. A veces en algunos otros datos reportan 2 o 3, sin embargo, pues es alarmante. Es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años y pues tenemos que el 79% de los suicidios que ocurren a nivel mundial van a ocurrir en países de ingresos bajos y medios y el problema es que el 84% de la población mundial vive en esos países, entonces, o vivimos en esos países. Vamos a ver cómo estamos a nivel nacional. Pues las cifras definitivamente no son alentadoras. Les presento aquí algunos datos. Desde 2017, el total de suicidios a nivel mundial está reportado como 6.559. Para 2018, 6.808 y va en incremento en los años subsecuentes. A nivel Michoacán, vamos a ver que el proceso prácticamente es el mismo, ¿no? Lo tenemos aquí en incremento de 206, 245, 334 hasta 375 para 2020. Y si lo vamos a analizar por edad, pues nuestra mayor alarma va a ser justamente en los adolescentes. A nivel nacional de 15 a 19 años, en 2019 se suicidaron 826 personas. Para 2020, 882 y 884 para 2021. Y en Michoacán, bueno, pues ustedes pueden verlo, tenemos un reporte de 43 personas de 15 a 19 años, de 8 personas de 10 a 14 años para 2019 y para 2021, pues bueno, lo ven ustedes, las cifras van en incremento, ¿no? 15 personas de 10 a 14 años, 36 personas reportadas de 15 a 19 años. Puse la comparativa con el grupo de edad de 40 a 44 años porque tenemos cifras más altas en nuestro grupo de 15 a 19 años. Y tan desalentador como es, pues tenemos que enfocarnos, como les decía, en que hay esperanza porque vamos a tener que los suicidios son prevenibles mediante intervenciones que sean oportunas y que son basadas en evidencia. Les comenzaré a hablar en general el día de hoy de ello, pero que además a menudo tienen un bajo costo. La característica de ellas es que van a requerir la cooperación de la sociedad y pues vamos a hablar de que pues, nosotros somos parte de ella y que además como médicos pues tenemos que coordinar a esa sociedad. Si hablamos de definición, bueno, pues consideramos al suicidio como una acción que lleve de manera inmediata o tardía que pueda llevar a la muerte, propiamente al suicidio, perdón. Sin embargo, me interesa definir esta parte, lo veremos un poquito más adelante para reforzarlo. Cuando hablamos de conducta suicida, vamos a hablar de cómo empieza y vamos a hablar de que a nivel cognitivo aparece la ideación suicida, ¿sí? Y a nivel conductual es cuando ya ocurre un intento suicida o propiamente un suicidio. Cuando hay ideación suicida, vamos a considerar que es un factor de riesgo muy importante para que se lleve a cabo. Entonces, si alguien habla de suicidio, ¿sí? Hay que distinguir aquí que pueda hablar de no estar aquí, de desaparecer, es una forma en la que lo van a manifestar los niños a nivel escolar, por ejemplo. Pero cuando ya se habla de
he pensado en hacerme algo, luego retomo esto, es cuando ya hablamos de ideación suicida. He pensado cómo hacerlo. Este es un factor de alto riesgo para que se lleve a cabo un intento o un suicidio consumado. Y bueno, hay que considerar siempre que las amenazas y gestos suicidas se llegan a minimizar en nuestro entorno social. Bueno, yo trabajo pues principalmente con familias, con madres en mayor proporción, con madres y padres. Y bueno, siempre algo que trato de hacerles notar es que vamos a tener un desfase con los niños y los adolescentes, y cuando los adolescentes principalmente nos comiencen a decir es que siento que no me comprenden, hay que creerles, hay que tener en cuenta que es cierto. Y pues un ejercicio que yo hago, yo los voy a invitar a hacer, es acuérdense cuando ustedes tenían 15 años, la sensación de no me comprenden, ¿sí? Es algo común, es algo esperable en la adolescencia, porque la realidad que ellos están viviendo, pues es una realidad muy distinta a la que el padre, la madre o nosotros vivimos en su momento, ¿no? Ustedes en pediatría, nosotros en psiquiatría, tenemos experiencia de estar trabajando con las generaciones de niños, niñas y adolescentes, y eso nos mantiene incluso actualizados acerca, pues, de todo, ¿no? De una serie, de una caricatura, de lo que hay en el cine, de la música, y eso permite, a veces se presta, por ejemplo, a iniciar una conversación en un cierto nivel de confianza que a veces no se va a dar con los padres, ¿no? Acuérdense que en la adolescencia una característica en el desarrollo emocional es una tendencia a la rebeldía, que además es necesaria y saludable, pues tiene que despegarse, identificarse como individuo y despegarse del núcleo familiar, de la madre, del padre, y entonces cuando ellos empiezan a mostrar esa rebeldía de manera frecuente, recurrente en nuestro entorno social, algo que van a vivir es juicios. Entonces, cuando ellos viven, esa música está fea, ya no escuches eso, no te vistas así, ¿por qué te pintas así? ¿Por qué te juntas con esas malas amistades, etcétera? Lo que la forma en la que ellos se viven es como incomprendidos. Y cuando esta vivencia de incomprensión es habitual, ¿sí? Si es difícil expresarle a un padre, a una madre, me gusta este cantante, es que es mi mejor amigo, no digas esas cosas de él, pues no va a haber un nivel de confianza para que se hable acerca de la ideación suicida. Este es uno de los factores por los cuales ustedes como pediatras, como médicos de primer contacto para este grupo de edad, ¿sí? Van a ser una puerta de ingreso para la atención o para la posible atención médica de estos niños y la atención psiquiátrica de estos niños, niñas y adolescentes, al igual que luego lo mencionaré de nuevo, lo van a constituir los profesores. Les presento este pequeño cartel, pertenece al documento de la OMS que les voy a presentar. Y bueno, una de las cosas que sí se habla muchísimo del suicidio es acerca de los mitos, ¿no? Y tenemos este que dice, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa, ¿sí? El hecho es que la mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia, ya sea verbal o conductual, y si bien hay suicidios que pueden ocurrir sin mucha advertencia previa, sí va a ser importante que como sociedad, ya no solo como padres, ya no solo como médicos de urgencias, por ejemplo, conozcamos los signos de alarma, sino como sociedad en general, y por esto, esta es una de las razones por las que es necesario hablar de suicidio y bueno, hablarlo pues sin miedo, ¿no? Eh, lo menciono de una vez porque creo que es importante. Como hay muchas limitaciones sociales, personales, emocionales para hablar de muerte y de suicidio, la OMS tiene este y algunos otros carteles que les mostraré algún otro ejemplo sobre los mitos del suicidio. Es una buena forma, algunos pues practicantes de la psicología, de áreas, diríamos, no psiquiátricas, es una forma en la que se puede hablar, ¿sí? Yo les puedo contar que esta idea me viene ahora y la verdad es que sí pienso hacerlo, el hecho de ponernos algún cartel sobre un mito del suicidio, de los que ahorita pues tiene disponibles la OMS, hay muchísimos en redes, por supuesto, porque tocar el tema, decirles, aquí se puede tocar este tema, en este consultorio puedes hablar de esto, ya sea tú, niño, adolescente, a solas, o tu madre o tu padre tienes miedos, decirles, aquí hay una puerta abierta, ¿sí? Hablar de los mitos, hablar de conmigo, de a mí me puedes preguntar, de no te voy a enjuiciar,
en cualquier grupo de edad que te encuentres, es muy importante, ¿sí? Y bueno, la intención pues es apoyarlos en esta situación. Déjenme mover aquí la barra, que me limita un poquito. Ok, pues vamos a hablar primero de los factores de riesgo de suicidio. Vamos a tener que la OMS va a dividir a los principales factores de riesgo suicida a diferentes niveles y vamos a comenzar con el nivel individuo. El antecedente de un intento de suicidio anterior se considera un factor de alto riesgo para un nuevo intento suicida. La presencia de algún trastorno mental, el consumo nocivo de alcohol y marihuana están en primer lugar dentro de los diversos consumos de sustancias de uso para riesgo suicida. La pérdida del trabajo financiera, ya sea en una edad mayor, pero consideremos aquí el duelo en los menores como fallas escolares, reprobar, ser expulsados de la escuela, incluso trastornos como los del aprendizaje, si bien no están en los grupos, en los primeros grupos de trastornos mentales que puedan llevar al intento suicida o a la ideación suicida, sí están dentro de problemas que van a causar duelos importantes, recurrentes o a veces severos, como el déficit de atención también, que va a representar por sí mismo otros riesgos. La presencia de desesperanza, la sensación de que las cosas o los problemas que vivo no se pueden arreglar, es un factor de alto riesgo y es algo que vamos a explorar cuando valoremos la presencia de ideación suicida. Es decir, si alguien llega y me dice, es que doctor, me he pensado en pues, vivir, o es que el otro día pensé en que sería mejor no estar aquí. Es más fácil para ellos hablar en individual, en un día lo pensé que lo he estado pensando, incluso por edad, los menores lo harán de manera como aislada, como un día se me ocurrió, lo he pensado como 2 veces, ¿sí? Eh, Algo de las cosas que vamos a explorar es, sí, si estás pasando por algo, y en el caso de que informen alguna problemática, es decir, y te ha pasado que sientes que esto no tiene solución, o literal, que los problemas no tienen solución sin tener que llegar al punto de cuál es el problema que estás viviendo, ¿no? Esa es la desesperanza, la sensación de que no hay solución, y bueno, pues la pérdida de esperanza propiamente. La presencia de dolor crónico y trastornos, pues en general crónico-degenerativos, los antecedentes familiares de suicidio van a constituir un factor genético, y también pues van a constituir algunos factores en crianza que por entorno social muchas veces no atendemos y que también tenemos que enseñar a las familias que cuando tenemos antecedentes familiares de suicidio, en especial si hay pues algunos procesos de duelo que no hayan sido llevados a cabo de manera adecuada, que puedan ser algunos procesos patológicos, que es muy difícil que toda la familia, no sé, digamos que una familia de 4 personas restantes, luego de perder a uno de pues no sé, a un hijo, a un padre, a una madre, pues que todos vayan a llevar a buen fin un duelo. La verdad es que es un poco complicado en el entorno de educación emocional que tenemos en nuestra sociedad. Entonces sí hay que estar muy abiertos a sugerir procesos de psicoterapia, a sugerir acudir con alguien en tanatología, paréntesis importante, sugieran psicoterapia. A veces tenemos desafortunada o afortunadamente algunos, pues digamos que algunas personas que se forman a veces en alguna área como específicamente lo es tanatología, donde pueden no tener una formación como psicoterapeutas y a veces aquí lo que va a ocurrir es que pueden abrir situaciones emocionales, pues, nudos, problemas importantes que luego no atienden incluso en la propia consulta o en el proceso de seguimiento y pueden generar un factor de riesgo adicional, ¿no? El acudir pues, con alguien que no sea terapeuta puede ser un problema. Y bueno, los factores genéticos y biológicos propios del individuo. Dentro de los factores, perdón, biológicos, vamos a considerar factores como la impulsividad, por ejemplo, que les mencionaba hace rato en déficit de atención. No toda persona impulsiva va a tener este diagnóstico, pero pues sí puede ameritar alguna exploración. A veces, por ejemplo, alguien muy impulsivo puede tener algunos, se llama rasgos de un trastorno de personalidad sin que necesariamente tenga el trastorno, ¿sí? Simplemente hay personas que son más impulsivas que otras y no por eso llegan a ser disfuncionales o a tener problemas clínicamente significativos. Y sin embargo, bueno, pues ese es un factor personal y biológico que puede constituir un riesgo adicional.
A nivel de los factores de riesgo a nivel de comunidad, pues vamos a tener situaciones de desastres, guerras y conflictos. Desafortunadamente ya no somos ajenos a estos entornos. El estrés que se vive de manera habitual en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro estado, es una realidad. Ya no podemos pensar que esto es algo que solamente ocurre en el otro lado del océano ni nada por el estilo, ¿no? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Es real, es un problema real. Bueno, algunos otros factores como estrés por desplazamiento y aculturación, como pues, los migrantes, y también no solamente hablamos de los que migran de país, sino de los que migran de estado, de ciudad. Esos factores son importantes, hay que tenerlos en consideración. Eh, la presencia de discriminación, ya sea por condición de género, por condición, por ejemplo, económica. En general, en los menores, la más común va a ser por condiciones de la diversidad sexual, área en la que de verdad los invito encarecidamente a que se informen independientemente de elecciones, creencias y demás. De verdad, la población necesita que nosotros sepamos en qué consiste, por qué no quieren que les digamos de, no sé, artículo femenino, masculino. Pues sí, desde el principio del primero no hacer daño, y a veces no tener conocimiento en este entorno puede constituir, muy honestos, cuando no podemos manejar a alguien así, pues hay que buscar algún profesional, algún par con quien sí podamos derivarlo, ¿no? Incluso puedo imaginar que en su consulta de pediatría habitual, pues no sé, a un paciente de que espero que tengan muchos de estos que siguen a lo largo de la vida y que los ven crecer, hay que ser muy honestos en que como médicos, ¿sí? Como médicos del área general y de cualquier otra especialidad, no psiquiatría, vamos a tener factores emocionales con los que tenemos que lidiar, ¿no? Y me cae gordo ese paciente, y me molesta que venga, me cuesta mucho trabajo esta mamá. eh, de repente se vale que nos exploremos un poquito y que sí nos permitamos identificar que puede ser que me trae algo que... Hay una frase en psicología que dicen que lo que te choca, te checa. Este, o que lo que te checa, te choca. En realidad es que, pues de repente nos resuena algo y hay que tenerlo en cuenta para decir, a lo mejor alguien más te puede tratar mucho mejor que yo, y no es que yo sea un mal profesional, no, es que, pues, pues se vale derivar, ¿no? Y yo creo que, de verdad, yo soy muy, muy firme, muy asidua y muy creyente, incluso del trabajo en equipo. Entonces, bueno, pues esa es una invitación. Género, religión, van a ser factores comunes. Y también, pues, discriminación, incluyendo como uno de los tipos de acoso escolar que puede haber. Es un factor bastante considerable en los niños. Es muy recurrente que sea uno de los factores que puedan llevar a la ideación suicida. El antecedente de trauma o abuso físico o sexual es algo que tenemos que considerar, y algo, híjole, pues desalentador que les tengo que decir, es que todas las personas ejercemos violencia, y la única diferencia es si nos percatamos o no. Eh, Les cuento, cuando tienes una formación en atención a la violencia de cualquier área, por ejemplo, género, por ejemplo, familia, por ejemplo, abuso sexual, es recurrente que te informen desde el principio y te digan, para hablar de violencia, lo primero que tenemos que hacer es hacer conciencia de cuáles son las violencias que nosotros ejercemos. Si no nos permitimos, eso va a ser muy difícil trabajar con identificar, con derivar, con atender, ¿sí? A alguien que esté sufriendo algún problema de violencia, ¿no? Entonces, pues ahí está ese antecedente, la realidad está ahí, la realidad es que los estilos de crianza de nuestra sociedad, probablemente de los entornos de los que provenimos, es recurrente que tengan algunas características de violencia. Incluso el trato, les cuento la palabra, por ejemplo, que yo había estado utilizando de forma recurrente, literal, para no tener que decir niños, niñas y adolescentes, eran menores. Y pues en un foro que pude escuchar esta semana acerca de la prohibición del maltrato, del abuso físico y por humillación a las infancias, eh, pues justamente una de las cosas que nos hablan es que tenemos problemas de violencia incluso a nivel político, incluso desde el hecho de decir que los menores son menores que un adulto, implica que son, por ejemplo, objetos y no sujetos, que son objetos
de protección, pero también objetos pues de las decisiones de los adultos, ¿no? Las situaciones que pueden vivir en las situaciones de separación y demás. La realidad es que son sujetos desde que nacen, son sujetos desde la primera infancia, y algo que tenemos que enseñarles es que en lo que ahora se critica como generación de cristal, es que ahora ya no aguantan nada. Y la realidad es que esta generación de cristal nos está enseñando que no tenemos por qué aguantar nada, y a nosotros a lo mejor nos enseñaron a que sí teníamos que aguantar. Y esa es una forma de violencia, ¿no? Bueno, perdón si de repente me extiendo, de repente quisiera decirles muchas cosas. En el ámbito de relaciones, características como sentido de aislamiento y falta de apoyo social, conflictos en las relaciones, disputas o pérdidas, incluyendo los entornos escolares. En los sistemas de salud, pues todas las barreras para obtener acceso a la atención de salud. Anótenlo, luego lo checan, hay algo que se llama brecha para la atención psiquiátrica. Es cuánto tiempo tarda una persona que necesita atención psiquiátrica en llegar al psiquiatra. En nuestro país, el promedio es de 10 años. Eso significa que yo pude haber tenido trastorno de ansiedad generalizada a los 10 años y llegó a atención hasta los 20. Y eso sí hay suerte, porque es un promedio. Por supuesto que tenemos, pues el rango es más amplio. Y bueno, para que eso ocurra, pues tenemos participantes previos como chamanes, brujos, sacerdotes, médicos generales, otras especialidades, la vecina, la herbolaria, las terapias alternativas y una serie de cosas que, si bien por sí mismas no tendrían por qué ser nocivas, la falta de conciencia de la importancia de la salud mental, la falta de conciencia de la necesidad de un experto en la atención específica, es lo que nos va a alargar más y más. Y otra característica que va a ser muy importante para retrasar la atención psiquiátrica es el estigma. El estigma social de, yo no voy al psiquiatra, eso es para locos. Y qué bueno que está cada uno en su casita, porque espero que varios habrán quizás sonreído por eso, porque esa es la verdad, ¿no? Porque todavía cuando nos presentamos de forma presencial es, no me vayas a psicoanalizar, es una serie de frases que la verdad a nosotros como generación nos pudieron servir pues de broma por mucho tiempo, pero también eso constituyó que se alejaran las personas durante más tiempo, que como médicos nos alejemos de la atención a la salud mental, que nuestras familias alejemos de la atención a la salud mental. Y bueno, si como médicos no hacemos conciencia de la necesidad de la atención en esta área tan importante, pues ¿qué podemos esperar del resto de nuestra población si nosotros somos socioeducadores, ¿no? Entonces, bueno, en sociedad, como otro factor de riesgo, tenemos acceso a medios utilizables para suicidarse. Es habitual en nuestras familias mexicanas los botiquines en casa, la automedicación. Bueno, pues ahí están los riesgos. Además, bueno, pues uso de otros como venenos, plaguicidas, limpiadores son comunes. Bueno, luego volvemos a ese punto. Notificación inapropiada por los medios de difusión. Vamos a tener que, esta es una de las recomendaciones de la OMS, que son cosas que tenemos que atender. Tenemos que educar, tenemos que reiterar, tenemos que entrar más a los medios públicos para enseñar también pues a los responsables de la difusión de la información, de que cuando hay un suicidio, pues de repente una de las cosas es que no hay que simplificar lo que se reporta, que no hay que escandalizar, y justo que pues hay que ayudar a reducir el estigma. El estigma pues asociado con los comportamientos de búsqueda de ayuda que yo mencioné. En los factores familiares tenemos la estructura y dinámica familiar, los conflictos entre padres e hijos, poco acercamiento emocional de los hijos a los padres, que con los estilos de crianza pues esto se va a reforzar, problemas de cohesión en la familia, comunicación deficiente entre el subsistema parental y el filial, confusión de roles y límites, hijos adolescentes que perciben a su familia como disfuncional. Y bueno, el factor disfuncional, ya todos sabemos que las familias funcionales no existen, solamente es una forma de describir cuál es la característica de la familia. En terapia familiar ya no esperamos familias funcionales. Sin embargo, el hecho de la percepción del adolescente pues es muy importante porque les angustia mucho, ¿no? Y es un posible generador del sentimiento de desesperanza. Y bueno, el antecedente de suicidio en la familia. Bueno, el aviso importante es que el suicidio es un fenómeno multifactorial
que no hay una causa única. Esta es una de las principales características en las que se recurre para malinformar pues cuando hay un evento suicida que informan los medios de comunicación. Es común se suicidó porque reprobó, porque lo dieron de baja en la escuela, porque terminó con la novia, porque lo dejó el marido, porque la dejó el marido, etcétera. ¿Sí? Y la realidad es que no hay una forma de explicar el suicidio como que tenga una causa única. Es un trastorno, es un fenómeno que es multifactorial. Y entonces vamos a tener que va a tener características de origen biológico, psicológico, social, cultural, y que van a ser prevenibles siempre y cuando se conozcan y se atiendan de manera oportuna. Y entonces ahí es donde, como equipo médico, pues tenemos que ayudar a todos a ponerse la capa y a de verdad ser los héroes en esta situación, ¿no? Digo, ya sabemos que lo han sido en muchos otros contextos, pero esto es urgente, es innegable, ¿no? Y la idea es que encabecemos equipos pues que incluyan a toda la sociedad. Dentro de esta condición del suicidio, de no ser un fenómeno unicausal, digamos así, tenemos este modelo de riesgo acumulado en el cual se describe, que el antecedente de experiencias adversas en la infancia va a constituir uno de los principales factores. El riesgo acumulado nos va a describir cómo no va a ser solo al final el detonante, el terminar con la novia, el problema escolar, el problema familiar que va a provocar el suicidio, sino que el antecedente de acumulación de experiencias adversas es el principal factor que va a dirigir a la posibilidad de la ideación suicida. Además, se ha estudiado que la presencia de del antecedente de una sola experiencia adversa, tener una experiencia adversa, te pone en riesgo para tener una segunda experiencia adversa y su acumulación pues va a incrementar el riesgo. ¿Qué es una experiencia adversa? Pues constituye algo como adversidad familiar, enfermedad física, uso de sustancias, enfermedad mental, violencia doméstica, crianza en institución, crianza pues, con condiciones de violencia, abuso escolar, algún otro tipo de abuso. El abuso sexual es un factor de muy alto riesgo. Algunas otras condiciones como vivir, por ejemplo, en un entorno violento, en una ciudad violenta, por ejemplo, porque eso constituye que no voy a tener redes a quienes acudir si tengo, pues, algún entorno de dificultad, incluso antes de tener el trastorno mental, ¿no? E incluso antes de tener la ideación suicida, lo cual, pues, nos pone en riesgo para el desarrollo del primer trastorno mental causal, que es depresión. Además tenemos que después de que han iniciado las experiencias adversas, se van a ir acumulando más. O sea, quien ya tuvo en la infancia, se le van a ir acumulando más a lo largo de la vida, y entonces va a ocurrir que vienen cosas como el abuso de drogas, como la enfermedad mental, el abuso de alcohol, de marihuana, escuela trunca, que va a ser un factor también de muy alto riesgo y además muy desfavorable para pronóstico, el desempleo y pues problemas financieros a edad mayor. Y entonces sí, después de toda esta acumulación, ya solamente tiene que ser el detonante uno de estos: un problema escolar, un problema familiar, una ruptura, un problema en trabajo, una inestabilidad en el hogar y algunas otras cuestiones que en las infancias vamos a observar como le quitaron el celular e intentó suicidarse, ¿no? Pero no debemos olvidar este modelo, ¿no? No intentó suicidarse porque le quitaron el celular, intentó suicidarse porque sufre abuso físico, abuso emocional en su familia, ¿no? Y bueno, y por otras cosas que se han sumado, y entonces ese día fue cuando lo intentó. Y me encantó esta que dice que la gota que derramó el vaso. Y tendríamos que dejar de echarle la culpa a la gota que colmó el vaso y hacernos cargo de la comodidad con la que nos sentamos a esperar a que se llenara. Y que esperemos que ya que nos escriba, pues no nos esperemos a que se llene, ¿no? Dentro de factores protectores, pues también tenemos que respirar un poco y saber que sí hay factores protectores, ¿sí?
Ay, perdón, aquí está mal el título, pero voy a continuar, perdón, con el modelo acumulado. Tenemos entonces que después del detonante va a venir ahora sí el pensamiento, no, perdón, omitan la atención a ese título. Después del detonante va a venir el pensar en la muerte. Aquí es donde les iba a explicar la progresión de la ideación suicida. Entonces, ¿cómo viene? Viene el detonante y entonces empiezo a pensar en la posibilidad de morir. Un niño a nivel escolar, nivel primaria, nivel antes de los 8 años, 9, 10, más o menos, o sea, antes de la preadolescencia, el escolar, es más común que empiece por decir cosas como, es que a veces quisiera desaparecer, quisiera no estar aquí, quisiera dormir y despertar cuando todo se arregle, ¿sí? Esas le vamos a decir fantasías de muerte. Se los comento, pues solamente como para su conocimiento, lo más importante es que conozcan la escalada, que es pues lo determinante. Esta fantasía de muerte o de desaparecer, pues es algo a lo que toda la población puede llegar a tenerlo, ¿no? O sea, quisiera dormirme y despertar cuando los niños ya no estén dando tanta lata, cuando ya se haya ido este jefe del trabajo, cuando, no sé, es algo que no representa gravedad, que representa un momento de frustración, pues importante, ¿sí? Donde va a ser normal que ante un estrés severo, pues la persona busque una solución que si bien representa una fantasía, puede ser digamos que ayudar a que pase el estrés momentáneo, ¿no? Después de eso ya he pensado a lo mejor estaría bien que ya no estuviera aquí, ¿sí? A lo mejor si muero, las cosas van a estar mejor. Y entonces es cuando ya va a avanzar a fantasear con morir, ¿sí? Que pueden decir, perdón, en los escolares lo pueden pensar así, pero lo vamos a considerar de todos modos. Todo esto ya es importante. No nos vamos a empezar a esperar para la atención hasta que ya esté pensando cómo suicidarse. Estas dos, el pensar en la muerte, les decía, puede ser normal, el nivel de frustración, pero si tenemos un antecedente de que la persona pueda tener muchos factores desfavorables, experiencias adversas en la infancia, pues es una persona que vamos a mandar a atención antes, aunque solamente esté fantaseando con morir o desaparecer, ¿sí? Después de eso ya viene la idea de hacerme algo. La diferencia entre fantasear con morir es, ojalá me pasara algo, esa persona no está pensando en hacerse algo, ha pensado en no estar aquí, ¿sí? Ha pensado en que quizás si muriera estaría mejor, y la siguiente escalada es, ¿y si hiciera algo? No sé qué, pero sí lo he pensado. Así es donde empieza, ¿no? No sé qué, pero a lo mejor debería no estar aquí, hacer algo para no estar aquí. Y lo siguiente es la conducta autolesiva, que puede presentarse con o sin ideación suicida. Mención breve. Existe el trastorno por autolesiones, en donde los adolescentes con recurrencia pueden presentar autolesiones con fines no suicidas. Y hay también personas que van a estar con autolesiones repetitivas que a veces tienen pensamiento de morir y a veces no. La característica de la autolesión en realidad es que pueden presentar una sensación de desesperación muy intensa, donde la autolesión les puede causar alivio, pero no tenían la intención de morir. Por otro lado, el alivio de pensar en que a lo mejor sí me muero cuando me corte, también puede representar lo que les decía hace un momento del escape de una posible solución, ¿sí? Entonces, cuando ya viene la ideación suicida, puede presentarse la conducta autolesiva, o bien la conducta autolesiva se puede presentar de forma independiente sin que haya específicamente una ideación suicida. Posterior a eso ya viene la planeación suicida, que es pensar el qué o el cómo, y pues bueno, los ejemplos son cualquiera de los métodos, ¿no? Tomarme algo, ¿no? Tomarme pastillas, envenenarme, ahorcarme, tomarme un veneno, tomar algo que me haga daño, tomar cloro. Puede ser como informado con cierta frecuencia. Todo lo que he dicho es de alarma, pero va a ser más de alarma si están pensando y tienen acceso a, por ejemplo, armas, si tienen acceso al fármaco, o si hay ideación de ahorcamiento. Esa es una
alerta muy, muy grande, porque uno de los factores de prevención de las conductas que debemos hacer como sociedad para prevenir es quitar el acceso a los medios, pero hay medios que son muy difíciles de quitar y el ahorcamiento es uno de ellos, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que ya conocen los reportes y de verdad es muy complejo. Y bueno, después de eso, del pensar el cómo, ¿sí? El pensar que podría hacerlo, que podría ser este o aquel método, ya es la planeación suicida y estructurada, perdón, y la planeación suicida, así del hacerme algo es una cosa y lo siguiente que va a ser todavía mayor riesgo va a ser ya sé qué y he pensado cuándo y cómo, ¿sí? He pensado que cuando no estén, he pensado que en la noche, ya vi dónde tiene los medicamentos mi abuelita, yo me sé la clave de la caja, ¿no? O sea, de verdad tenemos situaciones tremendas con que a veces en familias, aunque se intente vigilar el acceso a los medios, a los medios suicidas, pues de repente sí es muy complicado. No pararía yo creo en contarles, pero bueno, alguna anécdota les podría dar. Bueno, y después de eso puede presentarse un intento suicida que puede no tener la clara intención de morir. Es decir, otra vez se cortó y dice que se quería morir, ¿sí? Se tomó 5 pastillas de paracetamol, pero es un adolescente de 14 años, ¿no? Que si le preguntas ya en un contexto muy, muy adecuado, a lo mejor en la consulta de pediatría podría no darse muy bien la oportunidad. Sí, yo sé que no me iba a morir con eso, pero sí me quería morir, ¿sí? Entonces, el pensamiento ambiguo ante la ideación suicida va a ser algo recurrente y de todos modos se tiene que derivar a atención. No es, fue de baja letalidad, pues no pasa nada, porque lo siguiente que vamos a valorar justamente en un intento suicida fallido es qué fue lo que pasó, ¿sí? Es posible que haya usado un método inadecuado, es posible que el método fuera de baja letalidad, es posible que fue insuficientemente oculto, como se supone que no iban a llegar a esa hora, pero llegaron. Yo cerré la puerta, pero no me di cuenta que no le puse el seguro. Es decir, había una intención y realmente fue una casualidad, ¿sí? Que se le salvara o que llegara, pues, bueno, pues sí, que se le salvara y que estemos hablando con él en ese momento. Y la otra cuestión es ¿qué tanto el momento en el momento del intento había posibilidad o no de la intervención de rescate, ¿no? Es decir, yo verifiqué que no vinieran, yo sé que ese día no llega pronto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces eso vamos a checarlo porque si el paciente consideró eso, entonces el intento pues va a ser de mayor letalidad y la posibilidad de repetición pues va a ser mayor. Dice, ella era la gota que derramó el vaso y se sentía muy apenada. Si bien las otras gotas eran también culpables, fue ella quien estuvo en el lugar y el momento menos indicado, pero no nos olvidemos del resto de las gotas. Este es un ejemplo de los carteles que les mencionaba sobre la OMS. Así es como inician prevención del suicidio, hablemos, y mencionan uno de los mitos, ¿no? Y dice, mito, quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, ¿no? Están manipulando, quieren llamar la atención. Este mito es falso y algo que les vamos a repetir y por favor se los invito mucho, considérenlo los que sean papás. Yo les quería preguntar al inicio de la plática en el auditorio quiénes eran y quiénes no eran y quiénes tenían sobrinos, pero es que esto nos afecta a todos, ¿sí? Si alguien está tratando de llamar la atención, hay que atenderlo, ¿sí? La atención es una necesidad básica. Si alguien está tratando de llamar la atención es por algo, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Esto de que no tienen la intención de cometerlo es absolutamente falso y la realidad es que puede ser que estén pidiendo ayuda, pueden ser que estén en este pensamiento que les mencionaba ambiguo, él es que lo he pensado, pero no estoy seguro, y entonces ahí es donde a veces lo abren, y pues es donde hay que apoyarlos. Y por esta es una de las razones por las que necesitamos educar a nuestra sociedad, que no debemos tener miedo de hablarlos a todas las edades, porque puede ser que yo estoy esperando a que mamá o papá o él, o la persona con riesgo suicida llegue a mi consulta, cuando en realidad quien va a llegar va a ser el compañero, que su amigo le dijo,
que ha pensado en suicidarse, pero ese compañero puede ser que no sepa qué hacer. Entonces, tenemos que educarnos todos como sociedad, porque entonces ese compañero puede saber que si, pues primero que le puede hablar, lo puede hablar con sus papás, pero si tenemos un contexto donde no hay confianza, donde hay abuso emocional, pues a lo mejor te va a decir a ti pediatra, ¿sí? A lo mejor lo ves distinto si ya lo conoces o hay alguna conducta, pues un poco de inhibición a la conversación que notes, si ves la posibilidad. Algo que hacemos, por ejemplo, en Paido, es después de que nos dan la información inicial, el motivo de consulta o que hayamos iniciado la historia clínica, es, voy a hablar un poquito con él o con ella solas, nos puede esperar un momentito afuera, señor, señora, y entonces volteamos con el menor, perdón, ahí está mi palabra, con el paciente, adolescente, niño, niña, y le decimos, ¿está bien si nos espera afuera? Y entonces ya la persona nos dice si está bien o no, no está bien. ¿Sí? Cuando hacemos esto, incluso entiendo que hay muchas cuestiones que ustedes tienen que considerar en el ámbito de pediatría, en el ámbito de que pues de la posibilidad de riesgos que ustedes corran en el hecho de quedarse a solas con un paciente en el consultorio, pero consideran una opción tan fácil como que esperen en la sala el adulto que le acompaña y dejen la puerta abierta, ¿no? Y pueden hablar no muy fuerte. De verdad que es un contexto adecuado, es algo que podemos hacer, por ejemplo, en mi caso lo hacemos a veces con los niños más pequeños, ahí está tu mamá, mira, pero aquí platicamos, ¿sí? Cuando tienen algunos datos de ansiedad de separación, entonces, considérenlo, de verdad hay muchas opciones para que no se cierren a eso y pues puedan abrir esto. Ok, de acuerdo a los distintos factores de riesgo, vamos a tener los principales factores de intervención pertinente de acuerdo a los factores de riesgo. Y bueno, tenemos pues en todos los ámbitos, ¿no? En el universal tenemos políticas de salud mental, áreas en las que tenemos que entrar como médicos también, las de reducir consumo nocivo de alcohol y otras sustancias. Alcohol y marihuana son los principales factores de riesgo dentro de las sustancias para conducta suicida. Acceso a la atención de salud mental. Hay que trabajar en eliminar el estigma por acudir al psiquiatra, al psicólogo, a terapia, ¿no? De verdad que nuestras nuevas generaciones nos están aleccionando y dicen, yo ya voy a terapia, ¿no? Entonces, muy orgullosas lo hacen. La notificación responsable que ya habíamos mencionado por parte de los medios, la concientización acerca de la salud mental en general, también a todos los niveles, y acerca del consumo de sustancias y del suicidio. Bueno, les digo que les quisiera decir tantas cosas, pero ya, aquí nos tenemos. Intervención dirigida a los grupos vulnerables, cuando ya es selectiva. La capacitación de guardianes, esto es el programa que nos describe la OMS, incluye que pues eduquemos a médicos, pues, que estamos haciendo hoy, compartiendo la información, compartiendo las vías de atención. El programa incluye que se eduquen, por ejemplo, profesores de manera muy intensiva. Ellos son nuestro primerísimo contacto de todos. Y bueno, en pues, áreas como la Ciudad de México se están trabajando, por ejemplo, en educar a guardias del metro. Es decir, así como se han comenzado, yo creo que ya la mayoría pueden conocer el programa del Código Naranja para atención a la violencia, ¿sí? La intención es que sepas a dónde acudir, ¿no? O sea, si este es un punto naranja, tu mujer con susceptible o que te está sintiendo con riesgo de violencia o persona que te está sintiendo con riesgo de sufrir violencia, que necesites ayuda, puedes acudir aquí. Eso es lo que queremos. Necesitamos puntos naranjas por todas partes, ¿sí? Y pues, no sé, les llamaríamos puntos amarillos o personas amarillas que ya estén entrenadas en qué es lo que vamos a hacer si alguien llega con ideación suicida en cualquiera de los niveles. Las líneas telefónicas, que sí es un recurso que tenemos en nuestro medio, pueden sugerir llamar al 911, decirles no es una emergencia, tengo tantos años y necesito atención psicológica, etcétera. Y bueno, ya tenemos personas entrenadas pues, para comenzar a atender. Por supuesto que es algo que se puede saturar, pero pues son caminos, ¿no? Hay que trabajarlo. Y a nivel, ya cuando se encuentra indicada, el seguimiento y apoyo comunitario por el profesional, por el primer contacto, va a ser muy importante y va a prevenir de manera muy importante el riesgo de repetición del intento. Evaluación y manejo de comportamientos suicidas, evaluación y manejo de trastornos mentales y de los consumos de sustancia. Dentro de las detecciones de la escuela, ¿qué queremos? Bueno, pues hay que sugerir, informarles que no tienen que diagnosticar igual, a nivel pediatría, la verdad es que
La intención es que ustedes ya estén tratando por lo menos trastornos mentales quizás no comórbidos, ¿no? De entrada, los trastornos mentales no comórbidos. De entrada, que detecten y traten depresión, ansiedad, posiblemente trastorno de pánico, ¿sí? De verdad, muchos recursos a nivel Secretaría de Salud, a nivel estatal también, para la formación, para detectar esto, y bueno, porque pues, no hay forma de que todos los pacientes puedan llegar al psiquiatra. Lo que queremos es que cada vez más médicos de todas las áreas estén listos para esto. O sea, es como un ginecólogo le inicia tratamiento para depresión o para ansiedad a una paciente, y eso está muy bien. Lo ideal, pues, es que nos formemos lo mejor que se pueda para que sepamos que el tratamiento no se da 3 meses, no se da 6 meses, no se da y luego te lo dejas de tomar. O sea, se vigila, se checa respuesta, se vigila dosis, se puede buscar todavía a nivel de ustedes cambio de fármaco. O sea, de verdad, ahí están las guías clínicas, pues, que les digo, y lo pueden hacer. Duda, nos lo envían, y la intención sería, se los regresamos, ¿no? O sea, ustedes lo siguen vigilando, a lo mejor hacemos esto que de repente no funciona también en las instituciones, como que el psiquiatra lo ve 1 o 2 veces al año, pero la intención es, para eso, pues sería que alguien está muy controlado, la verdad es que no es lo óptimo, pero la intención con ustedes es algo que sí podrían hacer, que de verdad se lo sugiero. Y bueno, pues a nivel escuela y también consultorio de pediatría, esto es lo mínimo que esperamos que se empiece a detectar, porque además estos 6 que ven en pantalla son los principales factores de riesgo, ¿sí? Para la conducta suicida. Bueno, otro mito, el suicida está decidido a morir. Y no es así. Les decía ya que puede haber el pensamiento ambivalente, que de manera impulsiva alguien puede beber un plaguicida y puede morir, pero quizás hubiera preferido seguir viviendo, ¿no? O sea, a veces yo creo que esto ya lo han visto por ahí, cuando no hay mucha planeación previa del suicidio, a veces se le considera de baja letalidad, pero la verdad es que un intento, aunque sea impulsivo, pues también puede ser de alta letalidad, ¿no? Como usar raticida de manera impulsiva por alguna detonante intenso, ¿no? Bueno, el acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Al apoyo emocional a cualquier nivel, a nivel pares, a nivel escolar, a nivel profesores, psicólogo, incluso el de la escuela, a nivel trabajo social, a nivel tengo alguien en quien confiar, a nivel hay esperanza, es lo más importante, lo primario, ¿no? Ahora sí, los protectores. El hecho de que haya sólidas relaciones personales. Por eso tenemos que enseñarlos a cuidar sus amistades, ¿sí? Y tenemos que enseñarnos como sociedad a cuidar las relaciones familiares. Las creencias religiosas o espirituales van a constituir un factor protector para ansiedad, depresión y riesgo suicida. Porque constituyen esperanza, ¿sí? Estrategias positivas de afrontamiento y bienestar como modo de vida, pues es algo que tenemos que empezar a instituir desde las crianzas, ¿no? Bueno, la adecuada comunicación familiar, el menor rechazo por ambos padres, esto ya se los contextualicé a nivel adolescencia, y en especial en varones es un factor protector el apego adecuado con la madre, la menor dificultad para afrontar los problemas. Y bueno, otros factores que promueven la resiliencia ante el suicidio en adolescentes y jóvenes, se los enumero un poquito. El autoconcepto positivo que se va a gestar en la infancia. La autorregulación y flexibilidad cognitiva, la facilidad para adaptarse, es esta flexibilidad cognitiva, se va a gestar en la infancia y puede ser un factor también un poco biológico por la posibilidad de que la impulsividad la disminuye a veces, pero no por completo, y se puede entrenar. Se puede entrenar en psicoterapia. El estilo atribucional positivo, como, bueno, si esto pasa, pues es por algo, ¿no? Va a ser por algo bueno, este es el estilo lo trajo el destino, pero es por algo positivo, y más adelante veré qué de bueno va a salir de esto. Las razones, el hecho de que el sujeto tenga razones para vivir. A veces las razones para vivir es mamá, que mamá está enferma, puede constituir una razón para vivir. A veces la única razón para vivir es su mascota, ¿sí? De verdad, ¿no? Aunque sea una pequeñita, un cuyo, de verdad, ¿no? O sea, desafortunadamente tenemos chicos que es la única razón.
Y si encontramos esa, con eso está bien, ¿sí? Perdón, pero les doy un ejemplo que es doloroso, pero, pero para que vean que de verdad en cualquier sitio. Tengo una paciente adolescente con ideación suicida que ha sido persistente, con muchas experiencias adversas desde de la infancia y que son persistentes hasta el momento, y tendrá actualmente 15 años. Y entonces, hoy la veo, yo ya sé que responde muy escasamente al fármaco, el entorno no le favorece, le cuesta mucho trabajo trabajar en psicoterapia, y hace un mes y medio su hermana de 16 años sufrió abuso sexual por un adolescente, un año mayor que ella. La paciente que les comento en cuestión tuvo un abuso sexual dentro de sus experiencias adversas como por los 10 años, ¿sí? Sin atención. Esta paciente que les estoy comentando inició atención hace como 3 meses apenas. La última vez que la vi, no importa si mamá sufre, si no estoy, no importa qué pase con hermanas si me extraña, vive con una complejidad de familia extensa, pues, no muy positiva en su dinámica. Entonces no hay más, no hay una mascota, no hay escuela, no hay planeación de qué quiero hacer, absolutamente nada. El día de hoy, después de esta situación tan desfavorable que ha pasado su hermana y que apenas hoy inició atención psiquiátrica, pusieron la denuncia. De hecho, perdón, no vive con la madre, es una tía enferma, físicamente enferma, que las apoyó súper bien para poner la denuncia de manera inmediata, para iniciar atención psicológica, y entonces el día de hoy, ese antecedente es la única razón de vivir que esta paciente tiene, porque entonces ya entendió que ella es lo único que su hermana tiene, porque ella ya pasó durante años por algo que en su hermana quiere prevenir, que es la falta de atención, la falta de contención. Entonces, de verdad, si le buscamos, a veces los podemos encontrar y a veces no, pero este es un factor protector muy importante. Bueno, otros factores pues son los afectivos, el autocontrol emocional, la esperanza, autoestima, gratitud, la perseverancia, son estilos que también tenemos que nutrir desde las infancias. La perseverancia hacia las metas a pesar de la adversidad, los conductuales como el control de impulsos, las habilidades para pedir apoyo y ayuda inmediata, que esto es un hábito, ¿no? Es una condición también que tenemos que aprender, la expresión de emociones, la gestión de conflictos, la personalidad, el sentido del humor es un protector, la empatía, la búsqueda del sentido de la vida. Los ecológicos, el apoyo social, emocional, las experiencias tempranas de resolución de conflictos no violentas entre iguales. Y bueno, pues más o menos lo mismo. El activismo social, la participación de los infantes y adolescentes va a constituir, reforzarles habilidades sociales, seguridad en sí mismos. Esto es algo que también tenemos que trabajar mucho como sociedad, abrirnos a ellos, ¿no? O sea, no es posible que los papás estén divorciándose y ellos no tengan voz ni voto a veces, ¿no? Y digo, incluyendo a los infantes. Amplificar los valores relacionados con la identidad sexual y la étnica, pues eso ya se los comenté, tenemos que conocer, tenemos que abrirnos. Finalmente, pues no es nuestro problema lo que haga cada quien con su vida, pero ustedes no pueden no saber de qué se trata. Ya no podemos hacer bromas, así como estamos educándonos más, por ejemplo, en violencia de género, y pues espero que ya vayamos poco a poco conociendo más que hacer chistes machistas en un entorno es reforzar la conducta de violencia de género, aunque no haya ninguna mujer presente, porque estoy reforzando las conductas de todos modos y los pensamientos y los tratos, pues esta parte es igual, ¿no? Si no, si sigo haciendo las bromas a pesar de que estamos de acuerdo, no, la realidad es una, y de verdad, una de los ejemplos en los que pienso ahorita es la crítica, las bromas que yo incluso he, digamos que retroalimentado sobre los ellos y la identidad de género, los no binarios y demás, y por qué hacen esas bromas, y no importa. De verdad es que son factores que son bien dolorosos, que los adolescentes lo viven de manera muy, muy dolorosa, y de verdad tenemos que educarnos en esos conceptos.
Y todo eso, pero ¿y cómo le hacemos para hablarlo en el consultorio, no? ¿Qué vamos a tener aquí? Pues primero, lo óptimo que quisiéramos, pues que el adolescente nos hable y que yo lo entienda y que pudiéramos hacer un acercamiento. La realidad es que el adulto tiene también sus propios monstruos, ¿no? O sea, cada vez que nosotros hablemos de un contenido emocional, tenemos que hacer, como les decía, conscientes que hay cosas en mí que se están moviendo. Y también se vale decir, no puedo con esto y pedir ayuda a un par. Una, dos veces, pero la idea es que nos preparemos y también, como les decía, pues que nos atendamos emocionalmente, ¿no? Porque si no, pues no vamos a avanzar. Entonces vamos a cómo preguntar y con qué actitud. Bueno, pues vamos a afrontar con claridad y respeto que pues es un tema delicado, que es personal. Vamos a procurar transmitir que queremos ayudarle, ¿no? Que puede ser que no me vengan las palabras exactas de qué decir, si nos genera miedo, si de verdad es doloroso estar enfrente de la persona, pero tenemos que tener la tranquilidad de que la persona lo que necesita solamente es saber que estás ahí, ¿sí? Saber que le puedes escuchar, que no, quitémonos esta práctica de estoy oyendo para ver qué le voy a decir ahorita que se calle, ¿no? Ahorita que le voy a decir ahorita que ya me deje de contar, ¿no? No, no me imagino por lo que estás pasando, ¿sí? Pero aquí estoy, ¿sí? Y vamos a buscar cómo ayudarte, ¿sí? Evitar comentarios reprobatorios y moralizantes va a ser muy importante, ¿sí? No aleccionar a la persona va a ser muy importante. Evitar tratar de convencerle de que su conducta es una equivocación, ¿sí? No es una forma de afrontación, no es una forma, perdón, de afrontamiento. Evitar también las frases, esto es muy importante porque es muy recurrente, evitar las frases del tipo, yo sé cómo te sientes, no son útiles, puede ser muy frustrante para el sujeto con ideación suicida. ¿Qué le digo? No, otra vez. A veces es, no me imagino por lo que estés pasando. Es la verdad, ¿sí? Cuando trabajamos con ellos, ustedes los conocen, los niños y los adolescentes, de verdad, son muy inteligentes, pero más que nada son muy perceptivos. Y decirle, no me imagino cómo te sientes, debe ser muy doloroso. Es una verdad, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar. Profundizar, valorar el riesgo suicida, pero evitando preguntas que sean innecesarias y morbosas, ¿sí? Vamos a lo concreto, vamos a lo que necesito, el riesgo, cómo está ahorita, lo estás pensando ahorita, has pensado cómo hacerlo, bueno, ahorita voy a eso, perdón, cuidar la confidencialidad y no generar situaciones de alarma exagerada, en especial pues, en todos los entornos, pero en los entornos hospitalarios, pues esto se va a dar mucho, ¿no? Si vamos a generar una información hacia la gente con la que trabajamos, a médicos, enfermeras, etcétera, pues ojalá que sea para trabajar en equipo, ¿no? Si vamos a traernos a los internos, pues es para que aprendan de esta situación, ¿no? No es porque, oh, está horrible, qué feo por lo que está pasando. Se vale como desahogarme yo como humano, pero no como enjuiciar y, bueno, pues sí, evitar las conductas morbosas, ¿no? Porque los menores se pueden dar cuenta, ¿no? Ustedes saben que a veces todo se escucha, incluso en las consultas, en los consultorios, etcétera. Entonces, de verdad hay que ser muy cuidadosos con eso porque sí son conductas de riesgo para ellos. Estos son entornos de riesgo que pueden favorecer la sensación de no me están comprendiendo, me están enjuiciando, pues esto no es útil, entonces no hay esperanza, ¿no? Me dijo que me quería ayudar y están allá afuera y se rieron, etcétera, ¿no? Evitar siempre el sarcasmo y la ironía, pues, ¿por qué no? Si te quieres matar, ¿por qué no lo has hecho? O sea, ¿por qué no lo has hecho? Ah, ya, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, de verdad. Yo algo que les explico a los papás hoy, porque pues claro que a veces les cuesta trabajo entender muchas cuestiones. Esta es una visión personal, no le he tomado de otro sitio, pero sí les digo, una ideación suicida, aunque consideren la posibilidad de que esté manipulando, que ya explicamos que si está llamando la atención es muy probablemente porque la necesita, ¿sí? Toda ideación suicida la vamos a atender en este tiempo desde la pandemia para acá, con las cifras que tenemos, la vamos a atender como una urgencia, la vamos a atender como un riesgo por lo menos moderado. No lo vamos a echar en menos, porque no se puede, porque nuestras familias están bien desgastadas, porque nuestros menores han aguantado a sus padres sufriendo durante mucho tiempo porque los han visto, han tenido miedo a que se mueran, porque los han visto con su propio miedo, con sus sufrimientos económicos, con tantas otras características. De verdad, los
las experiencias desfavorables pues han sido muchísimas. También, ¿no? Atender no solo a lo que la persona dice, sino también a su expresión, gestos, tono de voz y a posibles incongruencias entre lo verbalizado y la expresión corporal que nos puede a veces informar más, ¿no? Que con mucha frecuencia van a no verbalizar mucho y también pues hay que ser muy pacientes en ese aspecto. Vamos a formular las preguntas de forma oral, no escrita, y una vez que se ha establecido la empatía y la persona se siente comprendida, no vamos a empezar a interrogar las características de la ideación suicida si vemos que no hay un contexto adecuado con la persona. Si no hay de otra, mejor llamamos a psicología. Si estamos en el hospital, sugerimos o indicamos o recomendamos vigilancia a los padres, ¿sí? Lo vi no muy bien emocionalmente, vigílenlo a ver qué, ay, no. Esa es una buena sugerencia, es por lo menos, aunque yo no le esté diciendo, se me hace que tiene depresión, se me hace que tiene ideación suicida, de hacer conciencia en los padres, algo está pasando, ¿no? Y tú lo vas a seguir viendo y yo no. Entonces, vigílalo porque los riesgos están ahí. Y este es un entorno en el que el cartel, por ejemplo, de los mitos del suicidio, pues nos ayudaría un montón, porque entonces ya papá o mamá sabría que esa es una posibilidad, porque pues, ahí lo tuvo que leer mientras en lo que entró, en lo que estaba en la sala de espera. Cuando la persona se sienta cómoda ya expresando sus sentimientos, pues podemos ir avanzando. Y cuando está en el proceso de expresar sentimientos de soledad o impotencia, si es que me he sentido mal, es que no me hacen caso, cuando ya está entrando en expresar algo de eso, es porque se está abriendo, porque está entrando en un entorno de confianza y entonces en ese momento pues, y has llegado a pensar en morir, ¿sí? Ok. Preguntas iniciales. ¿Te ha pasado que te sientes muy triste? ¿Es un buen inicio? ¿Has perdido la esperanza? ¿Sientes que los problemas no tienen solución? ¿Sientes que las cosas no se pueden solucionar o que las cosas no van a cambiar? No tengo que entrar en el detalle de cuáles son todos los problemas que esté viviendo. Con esta pregunta es suficiente. ¿Te pasa que sientes que no puedes enfrentar el día o que no te quieres levantar, por ejemplo? También son formas de preguntarle. ¿Has pensado o deseado? ¿Sí? Cómo les acomode, por eso puse como las diagonales, porque la verdad es que se trata de que no tratemos de entrar en palabras que a veces no son ajenas, ¿no? Si utilizamos, disculpen, ya se habrán dado cuenta, yo uso mucho el lenguaje coloquial porque de verdad creo que es lo que más va a funcionar con nuestros pacientes, ¿no? ¿Sientes deseos o has pensado en suicidarte, en morir? ¿Te ha pasado que sientes que no vale la pena vivir? Creo que a veces el negativo puede funcionar un poco más. ¿Sientes que la vida es como una carga pesada? También es una muy buena pregunta. La valoración del riesgo, vamos a ver la presencia del deseo, del pensamiento de no seguir viviendo, de quedarse dormido y no volver a despertar, pensamientos activos de acabar con la vida. He pensado en matarme sin pensamiento sobre la forma, ni el método, ni la intención o plan. El siguiente es la ideación activa, sin el plan detallado es pensar en un método, pero no en el plan específico a seguir en los pasos. He pensado en una sobredosis, en tomarme algo, es una frase común, pero no sé cómo, no sé dónde, no sé si lo haría, o no creo que lo haría, ¿sí? Pero ya está la ideación del suicidio, ¿no? Y bueno, la ideación suicida con alguna intención de actuar, aunque no sea sin un plan específico, he pensado en tomar las pastillas de mi mamá, tirarme por la ventana, vi un puente, vamos a tener, pues, ejemplos y que nos describan, ¿no? O sea, ¿has pensado en cómo hacerlo? Sí. ¿Qué has pensado? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? ¿O cómo has pensado? ¿Has pensado en hacerlo cómo? Ideas activas ya de suicidio con intención y plan específico. Pensar en matarse, ya estamos hablando de mayor riesgo, y bueno, hay que actuar pues ya en la inmediatez, y una de las sugerencias es ya mantener la vigilancia y hay que informar a los padres. Pensar en matarse con planeación total o parcial, y ha tenido alguna intención de hacerlo, planificación y posiblemente una temporalización, tiene un plan y sabe cuándo quiere llevar a cabo. Es importante la participación del profesional ante el menor atisbo de ideación suicida, como les decía,
La realidad, hay una guía para la atención al suicidio para médicos generales que está en la página del gobierno federal, así lo pueden buscar literal, y en su introducción les habla de la brecha para la atención a la salud mental, les decía, más de 10 años, aunque ya se suicida, y la otra cuestión es que los pacientes suicidas no van a llegar con el psiquiatra, ¿no? Van a llegar con ustedes, van a llegar a la sala de urgencias, van a llegar al médico general, ¿sí? Al hospital general. Entonces, necesitamos que sean ustedes el primer contacto, el que sabe por qué camino seguir, ¿sí? Y bueno, si ya tenemos riesgo inminente y demás, bueno, pues entonces ya lo vamos a mandar posiblemente a psiquiatría, pues dependiendo ya de las condiciones específicas, ¿no? Eh, porque, porque no vamos a poderlos atender a todos. Y si le seguimos retrasando la atención, pues lo que va a ocurrir es que las cifras, pues como ha ocurrido ahora, no han disminuido, ¿no? Identificar apoyos personales y familiares, de las personas con quien vives, con quien te llevas mejor. Esa es una buena pregunta. Cuando te sientes muy triste, eh, muy triste, con quién puedes hablar, ¿no? Mantener la calma, mostrar apoyo, disponibilidad y afecto positivo, ya con las recomendaciones que dimos antes, retirar los medios peligrosos, actuar comunicando la situación a la familia, seguimiento posterior a la valoración por el psicólogo o el psiquiatra. O sea, que ustedes lo sigan después es muy importante. Tenemos este otro documento de la Organización Panamericana de la Salud, Vivir la Vida, que es la guía de aplicación para la prevención del suicidio para los países. Solo se las menciono. Va a incluir estos fundamentos transversales, que es el análisis de la situación, colaboración multisectorial, la sensibilización y promoción, desarrollo de las capacidades, financiamiento, vigilancia y monitoreo y evaluación. Y las intervenciones clave eficaces van a ser limitar el acceso a los medios de suicidio como sociedad, no solo en el riesgo inminente, sino ya como nueva normativa, interactuar con los medios de comunicación para una información responsable, esto es prioritario, desarrollar las aptitudes para la vida de los jóvenes, ya hablábamos de esto, y detectar a tiempo a todas las personas afectadas. Y bueno, en un intento por mejorar las estrategias de prevención, pues debemos capacitar y formar a médicos de atención primaria en reconocer y tratar la depresión. Esto previene el suicidio. Educar a los jóvenes sobre depresión y conducta suicida previene la conducta. El silencio no previene nada, ¿sí? El hablar de suicidio no aumenta el riesgo de que intenten suicidarse. Ellos ya están ahí, ya están mal, la ideación ya está mal, ¿sí? La ideación suicida ya está presente. Las experiencias adversas ya están ahí, ¿sí? Si ustedes hablan de suicidio, solo les están diciendo, aquí hay una persona que te puede ayudar, ¿no? No, no van a aumentar el riesgo por ello. Ya, de verdad que eso está bien estudiado. El seguimiento activo de las personas con el diagnóstico psiquiátrico después del alta por la conducta suicida previene la conducta. Ok, factores protectores de manera directa con el menor. Dialogar con ellos, escucha atenta, eso de verdad pueden buscar la frase escucha atenta, van a aprender un montón de cosas, perdón, googlearla, y van a aprender muchísimo más, porque es algo que tenemos que practicar como personas, como cuidadores, como padres, etc. Acompañar, dar seguimiento a lo que pretenden, ya sea en escuelas, redes sociales e internet. Permitir que expresen sus emociones, me quiero adelantar porque sé que ya me extendí un poquito, empatizar con sus ideas y pensamientos, no enjuiciar, como decíamos, demostrar el afecto en el caso pues, de nuestros cercanos, demostrarles pues, amor y con el ejemplo que les importa, no solamente con las palabras, buscar ayuda profesional, papás, mamás, familiares son importantes, también para los demás necesitamos atención, y bueno, cuando existen acontecimientos traumáticos, pues necesitamos de ayudarlos a la atención específica. Pues las conclusiones, ¿qué hacer y quiénes lo tienen que hacer? Nosotros. Los suicidios van a cobrar un alto costo, más de 800,000 vidas por año. Es la segunda causa de muerte en la edad entre 15 y 19 años a nivel mundial. Hay hay indicios, perdón, de que, ojo aquí, por cada persona que tenemos notificada como presentó suicidio, al menos otros 20
20 puede ser que hayan intentado suicidarse. Entonces las cifras son más que alarmantes. Los suicidios son prevenibles y requieren una estrategia en equipo. Y no hay de otra, porque si no, no vamos a poder hacer mayores cambios. La restricción de acceso a los medios utilizables para suicidarse tiene resultados, tiene evidencias, principalmente los de más alto riesgo, plaguicidas, armas y ciertos fármacos. ¿Sí? Y como les decía, el ahorcamiento aquí no se menciona porque es muy complicado, ¿no? Pero pues hay que tenerlo en consideración. Porque es muy sencillo, es muy accesible y pues, de alta letalidad. Los servicios de salud debemos incorporar la prevención del suicidio como un componente central en todas las atenciones. Los trastornos mentales, incluyendo consumo de alcohol y marihuana, sin atención o con atención inadecuada, insuficiente, abandonada, fue el psicólogo pero no volvió, fue el psiquiatra pero no volvió, le inicié tratamiento pero no lo vigilé, todo eso es atención inadecuada y no sirve. ¿Sí? Contribuyen a que se cometan suicidios en todo el mundo. La atención temprana y el manejo eficaz es la conducta a seguir. Comunidades, apoyo social, seguimiento, apoyar a quienes han perdido a sus seres queridos. Esta es una situación que amerita atención especial y bueno, una descripción mucho más amplia, pero es necesaria. Luchar contra la estigmatización es primario y contribuye a la atención oportuna, que es lo que pues nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan. Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Esto es absolutamente falso. Y justamente por el estigma alrededor de él, es que las personas a veces no saben con quién hablar. Entonces esto es algo con lo que tenemos que terminar. No fomenta el comportamiento suicida, ¿sí? De verdad, como búsquenlo, pero cuando les pregunten con toda la confianza, díganles a los padres, díganles a sus enfermeras, díganles a sus internos, tenemos que hablar de suicidio, ¿no? Y es falso que vamos a estimular la conducta. Y bueno, lo que queremos ofrecer es, pues, caminos, ¿no? Esperanza. Bueno, pues estas son sugerencias les podemos dar la captura. Yo tengo ahí de repente en el consultorio, solamente es, tómale foto ahí y lo buscas en internet y hay algunas sugerencias a veces sobre algunas otras cosas. Y bueno, en psicoeducación tenemos que enseñarles, no podemos explicarles todo en la consulta. Pues hasta aquí mi participación. Pues no sé si gustan que pasemos a preguntas o... o Claro que sí, conclusiones. doctora. Tenemos una pregunta de la doctora Adriana Orozco. ¿El interrogatorio con el paciente es con o sin la presencia de los padres? ¿O en qué momento integro la plática a los padres con el paciente? Si ya tuvo intento de suicidio, ¿se mantiene en hospitalización hasta que tenga psicoterapia? ¿O cómo egreso de la manera más segura para evitar un segundo intento? Ok, primero, se me cortó al principio, es ¿cuándo integramos a los padres? La El primera pregunta. interrogatorio con el paciente es con o sin la presencia de padres. Fecha, pues es con la presencia de los padres, es con la dinámica normal de su consulta. El interrogatorio va a funcionar siempre a solas, ¿sí? A excepción de, como les dije, puedo hablar un momento contigo a solas, ¿sí? Y veo su reacción. Si veo que se siente incómodo, que se intimida, ok, ¿prefieres que tu mamá se quede aquí? ¿Sí? Antes de decirle que se quede aquí, le puedo decir, ok, si te incomoda, ¿te parece bien si dejamos la puerta abierta y que se vea ahí? Eso se puede hacer, pero el interrogatorio va a funcionar mejor a solas. Es muy poco probable que un adolescente que no ha informado antes a sus padres te va a informar a ti en frente de sus padres, ¿no? Porque, pues porque la confianza no está, ese es un motivo, y el otro motivo es porque los padres los regañan, ¿sí? O sea, la verdad es que eso ocurre, los padres los regañan por no hablarlo, a veces, bueno, sí, lo más común es que se alarmen, etcétera, y que pues intenten atenderlos y demás, pero la verdad es que generalmente los adolescentes no van a informar en frente de sus padres. Entonces sí, por eso tienen que buscar hablarlo a solas. Puede ser, en el caso de los hospitales y demás, o sea, que esté a la vista padre o madre, pero que no nos alcance a escuchar. Y con eso es suficiente, ¿sí? O sea, que se le dé una privacidad, porque si es un tema, como dijimos, personal y delicado. Entonces, amerita privacidad para él.
Y para el egreso hospitalario. Bueno, la intención es eso, que ustedes valoren el riesgo de un nuevo intento suicida. Y entonces, ¿cómo se lo preguntamos? Pues se lo vamos a preguntar así, ¿no? Además de lo que ya hablamos en el caso de que haya ideación, es más o menos lo mismo, ¿no? Eh, bueno, lo intentaste, preguntamos cómo fue, ¿sí? En el caso del intento fallido, preguntamos cómo fue. Ahí vamos a conocer si tenía la intención de no ser vigilado. Ese es un factor de alto riesgo y es mejor que no se vaya sin atención, pues, por lo menos psicológica o psiquiátrica. Si fue un medio de alta letalidad, como puede ser ahorcamiento, venenos, sí, bueno, fármacos y accesibles, en dosis, de acuerdo a edad, etcétera. En el caso de que, de que se lo pregunten, ¿sí? Aquí, por eso miren, esto es que aquí la parte delicada es, ustedes le pueden preguntar, ¿estás pensando en volverlo a hacer? Y si no tienen un contexto adecuado antes de hacer esa pregunta, la respuesta es no. Porque ellos lo que quieren es irse a casa, ¿sí? Y quizás estén pensando en volverlo a hacer, ¿no? Entonces, antes de hacer esa pregunta, lo importante es que sí tengan el contexto de confianza, que vean que de repente sí tenemos que hacer un poco, ese es un trabajo que hacemos mucho los pilots y que pues la intención es que ustedes también lo pueden hacer porque están entrenados en atender a esta población, es hacer un poco la alianza con ellos, estoy aquí para ayudarte, ¿sí? No sé por las situaciones tan difíciles que estés pasando para haberte tomado, intentado, etcétera, ¿sí? La intención es ayudarte. Y entonces es hablar un poco de cómo fue, ¿sí? Una buena pregunta que les va a orientar mucho es, después de un intento fallido, es, cuando te diste cuenta que no te habías muerto, ¿qué fue lo primero que pensaste? Que ni para eso sirve. Eso es muy común y es amigo y no me deja saber si está pensando en hacerlo o no. Me hace saber que se siente mal, que sigue deprimido, deprimida, ¿sí? Entonces, que ni para eso sirvo. Okay. Algo que podemos hacer ahí, por ejemplo, sería, y, perdón, es que es más fácil con un contexto, con un ejemplo específico. Pero bueno, la siguiente pregunta sería, ¿y ahorita qué fue lo primero, por ejemplo, qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué te dijeron o cómo reaccionó la persona de primer contacto? ¿Sí? Cuando hay eh, juicio, regaños, me regañó, etcétera, no lo dejen ir. No lo dejen ir porque no tiene un entorno de apoyo, ¿sí? Me regañó, pero luego me dijo, pero luego se puso a llorar y me dijo que porque lo hice, que me quiere mucho. Ese es un entorno de apoyo, a pesar del regaño, ¿sí? Ese es un entorno de apoyo y puede ser un entorno seguro y después de eso ya le decimos. Y en este momento, ¿qué piensas? ¿Has pensado en volverlo a intentar? Literal se lo podemos preguntar. No, no lo estoy pensando. Si ustedes no están seguros, no lo dejen ir. Eso va a ser mucho mejor, ¿sí? La alarma ante el intento y ante la ideación es la conducta a seguir, ¿sí? Entonces, si es de alta letalidad, tiene un buen apoyo, tiene una buena vigilancia, entonces va a ser más seguro que lo dejen ir. Si ya tienen indicado y aceptado por los padres, por ejemplo, el seguimiento, la cita, lo dejan ir. No sé si me explico. Si es complejo, sí entiendo que es complejo, en especial si no tienen pues a la mano un psiquiatra, un psicólogo, pero ante la duda, no lo dejen ir, ¿sí? O sea, la sugerencia es, se pregunta, ¿sí? La intención es que ustedes tengan definitivamente más que solamente esta plática para el seguimiento y la exploración de la ideación de riesgo, para valorar el riesgo de nuevo intento, entonces puedan identificar si lo puedo dejar ir o no. Seguridad de que no lo va a volver a intentar, no podemos tener. Y eso se lo decimos también a los padres. Cuando vemos que hay menor riesgo o que hay riesgo, pero hay un entorno con buena vigilancia, adelante. Eso es como, así es como hacemos los manejos ambulatorios, ¿no? La realidad es que una forma para dejarlos ir es que hay que trabajar mucho en la concientización de los adultos, ¿sí? Del cuidador primario, ¿sí? De que
se va a ir con vigilancia las 24 horas, no puede ni siquiera encerrarse en el baño. No, tampoco vamos a violar su privacidad, pero eso se lo tenemos que explicar al ámbito, porque la posibilidad siempre está. Y si ustedes dan esa información, ¿sí? Entonces, ustedes se van a sentir más tranquilos y los padres van a saber que tienen que hacerse cargo, pero que sí se pueden ir a casa. Y la verdad es que estén en casa también es algo muy favorable. Pero si estamos hablando de que se queden un día más, pues que se queden, ¿no? Que se queden hasta que los valoren. Es complejo, pero bueno, más o menos así sería. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta. Habló sobre la genética en el suicidio al principio. ¿Cómo influye esto? La evidencia nos dice que cuando ha habido un intento suicida en la familia, padres, tíos, hermanos, entre más cercana es la línea familiar, pues mayor es el riesgo de intento suicida. Sí, o sea, una persona que tuvo un hermano que se suicidó tiene muy alto riesgo de en algún momento de la vida tener intento suicida. El intento o el suicidio de algún familiar reciente aumenta el riesgo. El suicidio pues de un familiar, hermano, padre, madre, aumenta más el riesgo. El suicidio reciente de un amigo o de un no amigo, compañero de la escuela, aumenta el riesgo de intento suicida también. Porque va a dañar, ¿sí?, sus redes de apoyo. Porque va a generar desesperanza. ¿Sí? Ok, doctora, tenemos otra. ¿Es conveniente evitar o restringir sus redes sociales? Esa respuesta es muy compleja. En el caso de intento suicida, es que miren, la sugerencia es que su médico no decide, que deciden los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo ellos conocen el entorno. Si tienen factores por los que sospechan que las redes les están causando un estresor adicional, sí hay que... Alguien que tiene trastorno de la conducta alimentaria y tiene Instagram, eso la evidencia nos dice que los menores de 16 años no deben tener Instagram, que tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? Porque les causa frustración por las altas expectativas que les genera, etcétera. Especialmente esa revista, la evidencia es lo que nos dice. Otro ejemplo, está en grupos de autolesiones, ¿sí? Entonces ya vi que está en grupos de suicidio, ¿sí? Ya vi que ahí están viendo cómo, que ahí están viendo, que tiene muchas cargas. Por ejemplo, obviamente no los dejan, los menores no van a dejar, los niños, niñas y adolescentes no van a dejar que revisen todos los contenidos. A veces ellos generalmente van a borrar contenidos y demás, pero lo que los padres alcanzan a ver es de cosas sangrientas, de muerte, los TikToks de suicidio, etcétera. Estas sí son razones suficientes para disminuir el uso. Acuérdense que el detonante, por ejemplo, el celular puede ser un detonante, pero no va a ser el único factor causal. Y el problema no es quitarle el celular, sino es la forma. Y ahí es donde vamos a atender a la crianza. ¿Sí? Es que ya no te lo voy a prestar porque, o sea, los tonos con los que lo hagamos, ese es un problema. Entonces, en lo que tenemos que orientar a los padres es en los estilos de crianza. Y por lo menos, si no tenemos tiempo para explicarles mucho más, si no estamos más contextualizados en eso, por lo menos hay que decirles, traten de hablarse sin agredirse. Eso ya es un inicio, ¿no? De trabajar con ellos algo que se llama comunicación asertiva, es decir lo que realmente quiero decir sin agredirte. Me preocupa que de estar tanto tiempo en Facebook estés viendo solamente cosas de suicidio. Por eso te pido que no utilices esa red, que lo borres, que lo cierres durante un tiempo, ¿sí? Porque una prohibición absoluta pues va a generar más estresor. Y si el único, por ejemplo, razón para vivir que tiene es el novio y le cerramos la única red social en la que tiene contacto, pues eso, la recomendación sería que no se cierre, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, tenemos ya adolescentes muy actualizados también, que andan usando sus aplicaciones, se llama I'm Sober, estoy sobrio, y esta aplicación, por ejemplo, es para evitar recaer en sustancias
y también incluye, por ejemplo, cuántos días tengo sin autolesionarme. ¿Sí? Entonces, la verdad es que no hay una respuesta absoluta a esa pregunta, hay que valorar el caso, hay que valorar, creo que las formas, por lo menos de eso tenemos que empezarles a hablar a los padres. Ujú. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Un tema muy amplio. Nos falta mucho por conocer, pero le agradecemos compartir sus conocimientos. Y bueno, ya no hay dudas, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Le hacemos llegar la constancia, doctora, y muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias y pues estoy a sus órdenes y gracias de verdad por comenzar a tocar estos temas. Para todos, necesito que firme la libreta de asistencia. Va a ser el día de mañana en el consultorio de la doctora Ana Lucía, por ahí les dejó su dirección en el chat, y domingo y lunes en el Hospital Infantil, en el servicio de neonatología. Bueno, les doy las gracias a todos por su permanencia. Buenas noches.